Sean todos bienvenidos y bienvenidas al eje educativo online del Festival de Teatro Nacional Guayanés en su primera edición. Es un placer para nosotros invitarle a disfrutar de toda la programación que hemos preparado en esta fiesta teatral, que busca reencontrarnos y enseñarnos desde distintas perspectivas lo mágico que el teatro puede llegar a ser. Recuerden que pueden seguirnos por todas nuestras redes sociales y descubrir el resto de nuestro contenido en otras plataformas. Esperando su pleno entretenimiento, disfrútenlo. Mi nombre es César Rojas, soy director y dramaturgo venezolano. Desde que tengo uso de razón, he estado dedicado en vida y obra al teatro venezolano. Ha sido mi sacerdocio y mi entrega a mi país, contar historias a través del teatro, a través de las imágenes, a través de los parlamentos y de las posiciones filosóficas, si queremos decirlo, para hablar sobre el hombre de nuestro tiempo. Esa responsabilidad la asumí cuando tenía apenas como 7 años. Yo entendí que los historiadores cuentan la vida a partir de los ganadores y que no había gente que contara a partir de nosotros o de la gente que ha perdido el equilibrio de su vida y está trabajando para restablecer el status quo perdido. Y desde ese momento pues me dediqué, porque me di cuenta que que éramos más y que necesitábamos contarnos. No mucha gente en este país habla del venezolano para abrir matrices de opinión que generen pues una visión particular para mejorar la calidad de vida, y a eso me he dedicado estos últimos tiempos, además de revisar la estructura narrativa de la pieza de teatro y del trabajo artístico. Me gusta la dramaturgia muchísimo, es un placer para mí hacerlo. Además me gusta comprobarlo, mi trabajo como dramaturgo no termina solamente con la escritura del fin a final de la pieza, sino allí comienza realmente mi trabajo de corrección, en el entendido de que dirigir, como escribir, es corregir, ¿no? Sabemos que en este país pues mucha gente corrige lo que hace, cree que haberlo hecho Parker de primera ya tienen una obra de arte, porque son artistas, y eso lo que ha hecho es que mermen realmente los productos artísticos de este país. Pues estoy dedicado ahora, además de la dramaturgia, a dar clases en las universidades. Estuve 12 años en el Pedagógico de Caracas, estoy en UNEARTE hace 5 años y estoy ahora en la Universidad Audiovisual hace 3 años. He dedicado mi vida a esto, he sido asistente de dirección de un número no mal de artistas de las generaciones anteriores, entre los que está José Simón Escalona, Carlos Jiménez, incluso Joaquín Rivera y Gilberto Pinto, Hugo Ulibe, Hugo Márquez. He acompañado, ya que no habían escuelas de teatro que enseñaran dirección, pues los acompañé a ellos en su proceso y aprendí muchísimo. Con José Ignacio, con quien hablamos, él hacía pasta con ají y hablábamos de algún tema en particular del teatro venezolano. Eso me ha ayudado bastante. En un momento pues yo me comprometí a pasar el testigo en el momento en que fuera necesario, y creo que en esta época pues ha sido la mejor para pasar el testigo, sobre todo con esta situación mundial que estamos viviendo, este intento de genocidio al que no ha reaccionado la gente que debe reaccionar, porque estamos en peligro de muerte, la humanidad completa, y necesitamos dejar recuerdos de nosotros. Porque cuando los sociólogos o los historiadores van a hablar de nuestra historia, tienen que voltear hacia la dramaturgia, hacia la dirección, hacia el trabajo que nosotros realizamos como artistas para contar historias, y eso no es nuevo. Cuando Pisístrato pasó por Atenas y vio a un señor que andaba con un carromato contando las historias de la humanidad y de sus dioses y de sus seres superiores, pues se lo llevó inmediatamente al reino, ¿no? Y el señor Tespis se encargó de alguna manera de pasar el testigo. Porque
Pisístrato se dio cuenta de la función muy interesante, muy política que tenía el teatro, que nos podía poner a reflexionar acerca de nosotros, y podía golpear la opinión pública y abrir matrices de opinión que ayudaran a mejorar la calidad de vida del individuo. Nosotros aquí todavía creo que no muchos lo hemos entendido y pues piensan que es una cosa para ganarse una plata un tiempo y ya está. Pues no, el teatro existe para hablar de los hombres y de las mujeres de nuestros tiempos y saber cómo hacer para mejorar esa calidad de vida. Unos seres humanos que han perdido el equilibrio de su vida por un impacto desencadenante muy fuerte que produce un giro en sus vidas y ellos tratan de restablecer eso que nosotros llamamos felicidad, ¿no? Esa es un poco la estructura del viaje del héroe. Es una de las estructuras que se están trabajando no solamente para el cine, sino para el teatro también, con bastante éxito, por la relación que tiene con el individuo, con el público al que va dirigido, porque todos sabemos, nos guste o no, que el público es el elemento más importante del teatro. Pues he trabajado toda mi vida, he sido actor, he sido asistente, he sido productor y vuelvo a repetir, me gusta mucho manejar el negocio desde atrás. Me gusta saber qué está pensando el artista que está creando las historias que va a contar a través del teatro. Eso es apasionante, ver cómo uno ayuda a modificar todos los elementos que rodean el teatro para convertirlo en una obra de arte. Porque la dramaturgia, a mi juicio, es una obra de arte que alimenta a otra obra de arte. Todos entendemos que la dramaturgia, normalmente, como todos los trabajos estéticos, pasan por tres periodos o pasos importantísimos, que es el de producción, circulación y reconocimiento social. En el proceso de reconocimiento social, nos vemos siempre señalados porque no le prestamos la atención suficiente a difundir el trabajo que realizamos. Y por eso es necesario que actividades teatrales que convoquen a otras comunidades que van a contar también sus historias, pues estén presentes. Porque se nos olvida que tenemos que difundir para que nuestros pueblos sean conocidos también en el mundo, este trabajo que nosotros realizamos. Normalmente el trabajo se realiza solamente a partir del proceso de producción y trabajando un poquito con el señor José Luis Alonso de Santos en su propuesta de estructura dramática, nos damos cuenta que hay tres pasos fundamentales en el proceso de producción. Esos pasos son el proceso de la imaginación, el proceso técnico y el proceso argumental o filosófico en el que se corrige lo que se ha escrito o lo que se ha dirigido, ¿no? Porque tanto dirigir como escribir es corregir, ¿no? Muchos de nuestros creadores creen que solamente con hacer el trabajo técnico y llegar hasta allí es suficiente, pero queremos decirles que están dejando el trabajo a la mitad del camino y eso es una de las razones por las que nos prestan menos atención como creadores. Yo siento que si nosotros dejamos el trabajo en el proceso técnico solamente, estamos realizando artesanía, no estamos haciendo arte realmente. El arte se construye a partir de la pieza artesanal que hemos creado a través del conocimiento de los márgenes, de los encabezados, de las posiciones de las letras, de las fuentes, de los entrelineados. Es ahí ese proceso técnico. Y si dejamos el trabajo solamente allí y no hacemos las correcciones, no reflexionamos acerca de lo que estamos escribiendo, no estamos haciendo arte. Estamos haciendo artesanía, nos agrade o no nos agrade. En Venezuela la dramaturgia ha sido un poco pudorosa, ¿no? En el entendido de que, bueno, el venezolano es un individuo aspiracional que constantemente quiere parecerse a Europa o a Norteamérica o a algún país o algún lugar fuera de nuestro estadio. Tiene que ver un poco con el hecho cultural de no, a mi juicio, por supuesto, de no entender que el petróleo, ¿verdad?, era
una cosa que era nuestra y que no sabíamos hacerla funcionar, no sabíamos para qué servía. Sabemos que Gómez la regaló y con eso asfaltaron Nueva York completo, pero no sabíamos exactamente, tuvo que venir gente del exterior a enseñarnos a trabajar el petróleo. Y desde ese momento pues ha habido un gran escepticismo del venezolano hacia lo que él hace. Siempre pensamos que los que vienen de otro lugar saben más. Nos ha pasado cosas maravillosas y cosas aleccionadoras, pues. Han venido otras culturas con todo este proceso histórico que hemos vivido. Ha venido otras culturas a tratar de enseñarnos a hacer teatro o a escribirlo. Y bueno, y no hemos salido tan mal parados a pesar de todo. Hemos comenzado a contar nuestras historias. Claro, hemos tenido procesos políticos terribles, que por ejemplo en el caso de Caldera, que prácticamente comenzó a boicotear el teatro venezolano, acompañado con Farruko Sexto, lamentablemente tengo que decirlo, que no entendían cuál era la función, además no veían teatro y no sabían de qué se trataba. Pues entonces nosotros hemos trabajado un poco sin detenernos en tratar de darle forma a esta historia de nuestro país. Todavía hay muchas cosas que contar, sobre todo ahora con el proceso de inclusión, que se les han abierto las puertas a personas a las que generalmente no se le permitía estar en el teatro, ni él ni sus historias. Ahora podemos hablar de los ciegos, ahora podemos hablar de las personas con discapacidad mental, ahora podemos hablar de gente con discapacidad de todo tipo, podemos hablar de la gente que tiene problemas mecánicos y pareciera paradójico, pero pareciera que entonces ahora sí tienen historia, ¿no? Podemos denunciar las problemáticas del machismo, del problema de la familia como células fundamental de la sociedad, que prácticamente ha desaparecido, y bueno, y ha dado pie a otras formas de familia que han aparecido también en el panorama. Nosotros tenemos conciencia de que, bueno, ahora sí tenemos la oportunidad y no es tan limitado como antes. Antes tú tratabas un tema gay en una pieza de teatro y te decían que era un divertimento, que era una cosa facilona para reírnos un rato, pero nunca con la intención de denunciar una realidad que afectara a un sector de la sociedad venezolana que nosotros generalmente boicoteábamos también. Entonces ahora podemos hablar de eso desde otro punto de vista, con otra óptica, y creo que eso es que vamos madurando progresivamente en el reconocernos. Todavía hay muchas cosas que recuperar, hemos ido avanzando y atrasando. Y bueno, progresivamente creo que el pueblo venezolano está contando historias, sobre todo, por ejemplo, en el éxodo, porque nosotros no éramos un pueblo que nos íbamos de nuestro país, y ahora sí, se ha ido una gran cantidad de jóvenes buscando, según ellos, una mejor calidad de vida. Nosotros podemos hacer eso, podemos trabajar por esa calidad de vida, pero tenemos que saberlo y tenemos que manejarlo, y tiene que haber políticas que ayuden a fortalecer el sentimiento del individuo por su lugar de arraigo, por su tierra. Entonces, bueno, pero eso son políticas y esos son trabajos, así como la moneda, así como problemas que tenemos con la comida, tenemos una serie de dificultades en este momento que hay que solucionar. Tenemos historias, podemos contar cosas. Puedes contar la historia del señor que decidió adoptar un niño y vivía con una pareja hombre. Antes no se podía, antes era cuestionado. En mi tiempo, pues, te decía, pero no hables de esas cosas, que la gente va a decir que eres resentido. Pues yo creo que en este país, quien no esté resentido en este momento, debe ir al psicólogo, porque la cosa está muy fuerte para todos y todos lo sabemos. En este momento hay que contarnos, tenemos que contarnos, porque debemos dejarle el recuerdo a la sociedad para que más nunca se olviden de los lugares por los que hemos pasado, para que no tengamos que repetirlo, aunque nosotros tendremos a repetir una y otra vez los mismos defectos, los mismos errores. Bueno, ha sido un trabajo maravilloso escribir teatro toda la vida, desde que tengo 7 años. Yo a los 7 años descubrí que yo quería hacer teatro. Mi familia se aterró, se asustó, mi abuela lloró, fue a la iglesia y todas estas cosas, porque era muy extraño en una familia donde habían solamente militares y banqueros, gente que trabajaba en los bancos, pues que apareciera un artista, y un artista del escenario,
que siempre hemos tenido tan mal concepto para los demás. Entonces pues eso preocupaba a mi familia. Sin embargo, pues yo me siento muy feliz de haberlo decidido tan chamo. Ya a los 7 años ya comencé a hacer teatro con Lidia Álvarez Sierra, en la Plaza Bolívar. Íbamos, nos reuníamos y todas las semanas teníamos un cuento infantil que contábamos en el Metropolitano, o en el Cine Ávila, o en cualquiera de los cines de Caracas, o el Cine Río, que fue donde me presenté por primera vez. Me dieron una paliza porque yo era el lobito que acompañaba a los malos, y entonces a todos salieron corriendo, me quedé yo y me dieron muy duro. Pues así ha pasado, hemos tenido la oportunidad de contar cosas. Nos ha traído simpatías y antipatías, pues he tenido gente que no le ha gustado las cosas que he contado. Gané el Premio Municipal de Teatro en el año 92 con una historia muy particular en el que trataba de contar las razones por las que estamos viviendo en este momento todas estas cosas que estamos viviendo. Se llamaba El Regreso, la historia de una espera. Y en esa pieza, que es un melodrama, porque yo pienso que sin melodrama no hubiera teatro en Venezuela, yo digo que una de las razones de nuestra descomposición política y de toda esta locura en la que nosotros vamos cabalgando es que a Betancourt se le quemaron las manos cuando comenzó la democracia en este país. Y él salió a decir, supuestamente muy molesto, que no había tocado los dineros de la nación, que se le quemaran las manos en nombre de Dios si lo había hecho. Le hicieron un atentado en los próceres y lo único que se le quemaron fueron las manos y las nalgas a Rómulo Betancourt. Y entonces a partir de ese momento siento yo que el joven venezolano que se formaba en esos años entendió que el país era el negocio, que había que meterle en las manos, se quemaran o no. Y a partir de eso, pues toda la posibilidad de que la democracia realmente nos diera la felicidad fracasó. Y ahora estamos viviendo esta etapa, pues, que es consecuencia un poco de toda esa locura, ¿no? Además con un personaje como Caldera o un personaje como el señor Farruko con la campaña que le ha hecho al teatro venezolano. Hemos hablado de eso y falta hablar todavía mucho más. Necesitamos más opiniones, necesitamos abrir matrices de opinión, necesitamos darle el uso que Pisístrato le dio en el tiempo de los griegos al teatro dentro de nuestro territorio. Pero no haciendo que el vecino cuente las cosas malas de mi casa, porque eso no ha hecho que funcione el teatro en esta latitud. Hablando de la sociedad, de cómo mejorarla, de cómo ser mejores individuos, de cómo poder apreciar nuevamente lo que somos como cultura y no despreciar lo que somos. Porque nosotros en esta vuelta de la vida, donde tantos muchachos se han ido por la calle, hemos descubierto y le hemos enterado además a la gente de muchas cosas que nosotros no habíamos dicho porque no habíamos salido para la calle, pues. O sea, no nos habíamos relacionado con otra gente. Y por ejemplo ahora ya el continente sabe que las hallacas se hacen en diciembre. Y se hace ponche crema, y se hace dulce de lechosa, y tenemos miles de cosas que no conocen de nosotros y que se están conociendo nuevos, como si fueran de ayer, y resulta que ha sido de toda la vida. Estaba hablando, por cierto, de un espectáculo de Bailar con Billo hecho por la Compañía Nacional de Teatro, y recordaba que mucha gente que no había nacido en este país y que hacía teatro se horrorizó, porque qué horror, una revista musical, una cosa en el Teatro Nacional. Y resulta que llenamos el Teatro Nacional. En esa época yo estaba en la Compañía Nacional de Teatro. ¿Cómo se abrieron las puertas de la Compañía Nacional de Teatro con éxito en las manos de Isaac Chocrón? Haciendo sainete, ¿no? Que es historia patria, pues. O sea, son las historias verídicas o no de nuestra tierra. Entonces, en contar la historia de que en una familia de rubios nace un negrito en este continente y en este país, pues horrorizaba a la gente, ¿no? Y traía todos los problemas que trajo en Salto Atrás de Leoncio Martínez, esa pieza de teatro. O como en Petición de Mano, como había un sinvergüenza que picaba aquí, picaba yo allá, y todo. Y lo maravilloso fue que el público caraqueño fue a ver su pieza de teatro. El maestro Bolívar decía, es que la gente está obstinada de el teatro del problema de la silla sola en el espacio vacío. Y ciertamente tenía razón.
llenamos el Teatro Nacional. Hacíamos dos funciones, una a las 10 de la mañana y otra a las 2 de la tarde, ¿no? O una a las 2 de la tarde y otra a las 4 de la tarde, dependiendo de la pieza de teatro. Y fue maravilloso ver convocado a un espectador que no estaba acostumbrado a ver su teatro, porque con nuestra cosa aspiracional, nosotros comenzamos a traer teatro de todo el mundo, pero se nos olvidó a quién le dirigíamos el mensaje, a quién le dirigíamos el teatro que estábamos haciendo. Y por supuesto era la gente a la que no le interesaba los temas que estábamos contando. Y no nos dimos cuenta. Creíamos que éramos más chéveres porque éramos más internacionales. Incluso muchos directores en esta oportunidad prefieren montar autores del exterior que autores propios, porque si montan del exterior son más internacionales y los van a reconocer más. Bueno, ¿qué hace uno? Repito, o sea, para que nuestra dramaturgia se fortalezca es necesario, querido compañero, que escribamos para que mejoremos, para poder fortalecer realmente el discurso teatral venezolano, ¿no? Pero si nosotros trabajamos a partir de la negativa desde el principio, por supuesto que eso no va a ocurrir. Necesitamos que se haga teatro venezolano en Venezuela, que asumamos nuestras responsabilidades. Hay errores, hay cosas que hay que contar. Hay que contar para dejárselo a las siguientes generaciones. Es una responsabilidad histórica la que tenemos en la mano. Entonces, pues, vamos a ponerle el pecho a esto. Sabemos que siempre va a haber quien aparezca llorando y diciendo que eso no es así, porque cómo se están metiendo con su visión del mundo y con todas esas cosas. Pero necesitamos exponerlo, abrir las matrices de opinión, hablar de los temas para que nosotros podamos fortalecer nuestra sociedad. De otra manera no vamos a resultarlo, y lo que vamos a tener de teatro va a seguir siendo esa cosa mercantil donde es importante los senos o el derrier del caballero que esté en el espectáculo. Entonces, pues, yo quiero que eso quede bien claro. Siempre he hecho mucho esfuerzo. Nosotros somos los herederos de los rapsodas, de los cuentacuentos. Esos somos. Y existimos desde que el hombre apareció sobre el planeta para recordarle las cosas que están bien y las cosas que están mal. Es nuestra responsabilidad histórica, artística, estética, porque las estéticas no mejoran si no tengo referencias y si no tengo el esprit para poder cambiarlo. Necesitamos tener información, tener la entrega corriente. Yo no dudo de la entrega de mis compañeros, no es de eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de poder querer lo que es de nosotros de verdad, de lo que nos pertenece. Le decía a la gente, bueno, y ahora viene diciembre otra vez. Y ahora viene diciembre otra vez, vienen los arbolitos y vienen los nacimientos. Y yo les digo, ¿y cuál le pertenece a nuestra cultura? A nuestra cultura le pertenece una familia haciendo hallacas y dulce de leche y trabajando con el cabello de ángel y con la lechosa y con todas esas cosas que sí nos pertenecen. Vamos a celebrar con unas imágenes de eso, de una familia haciendo sus hallacas o una cena navideña. Eso sí es una historia nuestra. Pero nos hemos quedado rezagados en la cosa que no nos pertenece, porque nosotros creemos que eso nos da mucho más caché, porque somos internacionales. Y lo que nos hace, no lo saben, es hacernos hacer el ridículo, valga la redundancia. Y nosotros necesitamos unos cuentos. Yo quiero que a mis nietos les cuenten unas historias, que ellos se entretengan, que ellos se diviertan, que ellos aprendan acerca de la venezolanidad, porque se nos está olvidando qué es. Y creo que ni siquiera ese movimiento decolonial está muy consciente de lo que está haciendo, porque las mismas filosofías son las mismas filosofías europeas que están utilizando para tratar de cerrar las puertas y la ventana, y no se trata de cerrar ni las puertas ni las ventanas, es abrir. Yo quiero que recordemos nosotros la cultura japonesa. Acabaron con los chinos, acabaron con los japoneses. ¿Y ellos les cerraron las puertas y las ventanas? No. Ellos aprendieron todo lo que los otros hacían y ahora se los venden. Y son dueños del negocio. Yo creo que el camino va por ahí, y no de cerrar las puertas y la ventana como declaran algunos señores que saben mucho de esa cosa de colonial. Pues hemos contado esas historias. Normalmente me han interesado mucho los temas donde el dolor, porque yo debo confesar que muchas de mis piezas hablan desde la rabia, ¿no?
porque aún en las comedias estoy hablando desde la rabia de lo que nosotros hacemos. En las películas de Hollywood digo muy claro que hemos querido ser como de Broadway, como de Hollywood, y hemos terminado siendo un sainete venezolano. ¿Hasta cuándo vamos a ser un sainete? Tiene que decírmelo usted, porque usted también es parte de esta historia. Por eso creo que esta iniciativa del Festival de Guayana pues, es una gran alternativa para crecer. Necesitamos que nos den la mano para en ese sentido pues, tener un apoyo para que las agrupaciones de esa parte del país y del resto del país, si es necesario, puedan participar y puedan hacer actividades que realmente brinden su fruto, en el que podamos conversar y discutirnos sobre el destino del teatro en Venezuela. Porque sería muy interesante que después de cada función se reunieran los grupos a conversar y a discutir sobre los temas importantes de esa función que vimos, cómo se utilizó la estética, cómo utilizamos las actitudes del hombre frente al medio que lo rodea, cuáles son las alternativas que pudiera haber tenido esa puesta en escena, y conversar y discutir y abrir matrices de opinión que nos hagan crecer. Y eso es una manera de ayudar a crecer, y es una manera de hacer crecer con una responsabilidad en la historia. Vuelvo a repetir, los historiadores cuentan a partir de los ganadores. Nosotros, los hombres de teatro, desde siempre, desde la tragedia griega, hemos contado la historia a partir de los perdedores, de los que han perdido el equilibrio de su vida y están tratando de restablecer el statu quo para poder ser felices, pues en definitiva. La pregunta es, ¿todos queremos ser felices en este país a partir del teatro? Yo creo que podemos hacerlo. La última palabra siempre le quedará al espectador, que vendrá a acompañarnos. Probablemente no seremos tan brillantes como un espectáculo en el Festival de Aviñón en Francia, o en Spoleto en Italia, o en España, o en Inglaterra. Pero en la medida que nosotros invirtamos en esto va a ser un gran proyecto con unas miras internacionales muy interesantes, en el que podamos hablar de nosotros y de los otros también. Gracias.